Hola a todos y todas. En el presente podcast queremos presentar la actividad 5 llamada Youtuber Crítico, presentado por Cindy Díaz, Luz Estela Silva y quien les habla Carolina Trujillo de la Universidad Iberoamericana. En este ejercicio de repensar la enseñanza desde la pedagogía crítica, no queremos desmeritar los aportes de Sócrates, ya que se le considera pionero del pensamiento crítico. Queremos abordar 3 autores que desde la enseñanza desafiaron y cuestionaron la creencia y prácticas. Ellos lograron unas propuestas problematizadoras, mirada que llevó a estos pensadores a aportar significativamente a la pedagogía crítica. Para empezar, queremos invitar a Simón Rodríguez. Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, venezolano, que para el siglo XVIII y XIX fue precursor de la Escuela Nueva, donde insistía que la educación no debía instruir, reprimir o moldear, sino permitir que la naturaleza del niño floreciera. Además, divide la educación en 3 momentos, dando importancia a la educación, a la infancia, a la adolescencia, insistiendo en la enseñanza universal para que no exista desigualdad. Igualmente también insiste en la necesidad de los cambios políticos para que mejore la educación. Simón Rodríguez sostenía que la razón humana podía combatir la ignorancia para construir un mundo mejor. Asimismo, presentó la idea de democratización, emancipación latinoamericana, ideas de una escuela pública y popular. Queremos resaltar una frase específicamente. No hay que confundir independencia con libertad, ya que la independencia se hace por medio de las armas y la libertad por medio de la escritura. Qué bello esta invitación que hace en su época para que nos interese la educación y sobre todo la realidad, el contexto, para generar esa lectura constante de cada uno de nuestros entornos. Rodríguez insistió en que la escuela no debía ser teorizante, memorística o repetitiva. Luchó por los derechos de las mujeres, niños e indígenas, defendió el aprendizaje, la pregunta, el deseo de saber y conocer a través de la experiencia. Por otra parte, ya para el siglo XX, para mediados del siglo XX, se destaca Paulo Freire. Paulo Reglus Neves Freire, brasileño. Freire se destaca como fundador de la pedagogía crítica, para lo cual se abordará de manera significativa alguno de sus aportes. No sin antes resaltar una de sus tantas frases. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. En este espacio queremos resaltar solamente 5 postulados. Freire hizo una gran labor en su territorio, en la invitación constante de esa lectura de nuestros entornos, de esa sensibilización con nuestra realidad. Para empezar, nos habla de que enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Freire buscaba poner en la mesa la importancia de valorar al estudiante y sus saberes, teniendo en cuenta que cada estudiante llega a las escuelas, a las aulas de clase con un bagaje, con una construcción e interacción social de acuerdo a sus niveles de exposición y participación. Otro de sus postulados sumamente valiosos es enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción. En este postulado, Freire plantea un método pedagógico que procura dar a la persona la oportunidad de descubrirse, mientras asume el propio proceso de conciencia. Es sumamente valioso porque no dejamos de lado ese interés por formarnos y por capacitarnos, sino también por resaltar esas habilidades que ya tenemos. Nosotros no llegamos a las aulas de clase como una tabla rasa, llegamos ya con un conocimiento, con un material aprendido, además de nuestros padres y madres, que genera también que nosotros podamos tener una capacidad social sumamente valiosa, poderosa. Otro de los postulados que nos llama mucho la atención es el siguiente. Enseñar exige saber escuchar. Freire convoca a no apartarnos del mundo real. Es importante dar valor a la palabra, dar oportunidad a la equivocación, ya que de ellas también se aprende.
Es aquí donde vemos explícito la lectura, la escritura y la oralidad, donde nosotros tenemos ese ejercicio para la vida, donde nosotros estamos constantemente por medio de nuestros sentidos haciendo esa lectura, ese reconocimiento, escribiendo, interiorizando cada una de las vivencias y también verbalizando. Nosotros somos unas personas con la mayor posibilidad de interacción, lo que nos permite también tener esa sensibilidad de poder retransmitir la información y sobre todo naturalizar lo que nosotros hemos interiorizado. Otro de sus postulados sumamente maravillosos dice lo siguiente: decir la palabra verdadera es transformar el mundo. ¡Qué apuesta tan maravillosa! Esta apuesta nos invita a concientizar y politizar los entornos. Nosotros creemos que la política hace parte de un grupo selecto que se le ha medido a esto, pero nada más alejado de la realidad, porque la política debe ser un ejercicio constante de participación ciudadana, donde todos y todas nos creamos el cuento de politizar lo que nosotros estamos haciendo y donde nosotros participamos. Finalmente, Freire enuncia lo siguiente: educación problematizadora. En este enunciado, Freire invita a un diálogo liberador, evitando el estado de pasividad. Ahora bien, tanto Rodríguez como Freire tienen varios puntos de encuentro a pesar de la diferencia de siglo. Es decir, ambos autores realizan trabajos por la educación, realzan la educación y la política como líneas homogeneizadoras, jugándosela toda por la política educativa. Ambos autores presentan la educación dialógica. Y finalmente ambos autores sufrieron persecuciones políticas porque le apostaron a todo por el todo a estos ideales de educación. Ya para ir cerrando nuestro espacio de participación, queremos invitar a Raúl Mejía. Marco Raúl Mejía Jiménez, colombiano. Este educador popular, tenemos la fortuna que aún está con vida. De sus grandes aportes es la formación a docentes. Insiste mucho en la posibilidad de que los docentes estemos en constante transformación y capacitación, generando también mayor destreza de las habilidades adquiridas. Dentro de sus modelos da especial importancia a la pregunta y también tiene unas estrategias pedagógicas donde resalta la investigación, los espacios donde se sistematice el conocimiento y donde se genere el ejercicio investigativo, y la deconstrucción que se basa en la dinámica de la transformación. Con este autor queremos presentar 3 postulados sumamente valiosos. El primero dice de la siguiente manera: da importancia a la identidad y contenido a la educación popular como una práctica desde el sur, la cual recupera social, política y pedagógicamente un planteamiento que toma identidad en las particularidades de nuestro medio. En este enunciado toma especial cuidado en llamar y convocar a todas las personas del medio que están involucradas en la educación a que nos centremos en la lectura del medio, que nosotros, a pesar de que estemos generalizando un contenido curricular, debemos prestar especial atención en las realidades de nuestros estudiantes, en las realidades donde nosotros nos estamos convocando como docentes. Por otra parte, resalta que la investigación se ha convertido en uno de los factores básicos de las transformaciones. Como decía anteriormente, dentro de sus líneas a lo cual le apuesta es a esa necesidad de estar investigando constantemente para escribir aquel conocimiento que nosotros vamos encontrando, aquellas particularidades que nosotros encontramos en nuestros contextos, en nuestros entornos, porque no es lo mismo tener un ejercicio pedagógico y de enseñanza en el departamento del Huila que tener un ejercicio pedagógico en la capital, o de pronto tener un ejercicio o tener el mismo currículo en un espacio como Soacha, a tenerlo
como en una vereda del departamento del Huila, que vendría a ser un ejemplo, San Antonio del Pescado, un lugar supremamente pequeño. Finalmente, dentro de sus postulados, queremos enunciar lo siguiente. Pretende establecer un saber de frontera para dialogar con propuestas que se realizan en otras latitudes de sur y norte-sur, crítico, para construir apuestas, identidades y sentidos de futuro desde nuestro quehacer y configurar un movimiento emancipatorio con múltiples particularidades y especificidades. Esto no es más que poner en ejercicio el diálogo, reconocer que no es lo mismo la educación, como lo decía anteriormente, en cuanto a las consideraciones regionales, sino que además de ese conocimiento que generamos como docentes, de esas particularidades que encontramos en el camino, podamos nosotros como docentes hablarlo y podamos también experimentar desde los saberes de las otras personas. ¿Y esto pues cómo se hace? Definitivamente necesitamos escribir, así sea empezando con un diario de campo donde nosotros encontremos y consignemos esas diferencias que nos realzan en el ejercicio docente de cada uno de nuestros territorios. Finalmente, queremos retarlos a continuar indagando la historia para poder tener nociones más acertadas sobre libertad. Si nosotros recorremos un poco y sobre todo indagamos sobre esas nociones de libertad, podemos acercarnos un poco más a la realidad y sobre todo reconocer lo que nuestros territorios se caracterizan. Muchas gracias.